Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te llamas? Ana Sofía Vargas, Ana Sofía Vargas. ¿Cuántos años tienes, Ana Sofía? 10 años. 10 años. Me contaste que tuviste una visión. ¿Cuánto hace que tuviste la visión? Hace un año, ¿Por qué sabes que era una visión? porque yo cerraba los ojos y la veía y me despertaba, me volvía a acostar y la volvía a tener. Ok. ¿Quieres contarnos qué viste? Sí, señor. Yo estaba en un parque y el parque estaba solo. Cuando de un momento a otro yo vi que el sol empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llegó enfrente mío, pero ya no era tan iluminoso, ¿sí? Era una luz. Entonces esa luz me cogió de la mano y empezamos a subir los dos. Mientras que yo subía, mi ropa se iba cambiando y cuando ya llegué al cielo, ya tenía una manta blanca. Y, y esa luz me dijo que íbamos a ir, que me iba a mostrar el cielo y el infierno. Entonces me llevó al cielo y las puertas eran unas puertas hermosas de oro con piedras preciosas y al abrirlas habían ángeles guerreros alrededor de las puertas y cuando pasamos cruzaron las espadas y pasamos por el centro de las espadas. Entonces después de eso me mostró un kiosco grandísimo que tenía un libro muy grande y estaba rodeado por ángeles. Y me dijo que ese era el libro de la vida. Y me mostró un espacio y me dijo que ese espacio era mi espacio para cuando yo cambiara, ese iba a ser mi espacio y ahí iba a anotar mi nombre. Bueno, me mostró el libro, después salimos del kiosco y me mostró una mesa grande, larga, sin fin, y unas sillas también, muchas sillas. Y me sentó en mi silla, me dijo, esta es tu silla. Y todas las sillas tenían una manta blanca y con una cinta dorada. Y se sentó enfrente y oró por mí. Después de eso nos paramos y nos fuimos al árbol de la vida y me dio un fruto y los dos nos comimos un fruto. El árbol era muy grande, era alto, pero él lo cogió como si nada, los cogió y me dio uno y se comió otro. Los frutos, como es tan alto, pues esos frutos se veían como brillantes, eran brillantes, pero al bajarlos eran frutos muy ricos y después de eso, bueno, me mostró todo el cielo que era muy hermoso y después de eso me dijo que íbamos a ir al infierno. Entonces yo le dije que yo no quería ir al infierno y me dijo que tenía que ir porque si no le hacía caso, pues ya iba a conocer cómo sería cuando me muriera. Y bueno, fuimos y antes de entrar al infierno me cogió la mano y me dijo, cógete de mi mano y no te sueltes porque si te sueltas te quedarás acá. Y las puertas del infierno eran así como igual de grandes a las del cielo, pero eran rojas y tenían demonios pintados. Y al abrirse, pues habían como lo mismo a la entrada pero eran de demonios. Y, y uno entraba y todos estaban gritando y todos le pedían perdón a Dios, que le dieran una segunda oportunidad. Y él le dijo que no, que él perdonaba en el mundo, pero no ya cuando estaban en el infierno. Entonces que no. Y, y había una señora que le dijo que no, que la perdonara porque que ella le había fallado, pero que la perdonara, que no quería sufrir más en ese lugar. Entonces le dijo, no, tú, tú, tú estabas con otro, tú tenías un esposo y estabas con otra persona en tu casa. Cuando llegó el esposo de ella,
mató al esposo y a la esposa y con el que estaba ella. Y después de un tiempo se murió él. Entonces los tres estaban en el infierno. Pero entonces él no los perdonó y mucha gente le pedía perdón. Cuando yo tuve esa visión, fue como una semana después de que Michael Jackson se muriera y Michael Jackson también estaba allá, en el infierno, y estaban como por orden. En un pedazo de la pared estaban pegados con puntillas los que bailaban y entonces tenían que saltar en pullas, en puntillas, y si dejaban de saltar, entonces los demonios los cogían y los botaban a un lago rojo y allá los demonios se reunían y tenían unas bolas que tenían chuzos y con eso se las mandaban y le quitaban pedazos de carne y se veía como gritaban y les quitaban los pedazos y volaban y así. Y mucha gente iba allá y los que cantaban también tenían cosida la boca y les salían gusanos de la boca y así, ¿sí? Y sin embargo con la boca cosida tenían que cantar y hablar. Sí, y así eran por orden todos los que cantaban, bailaban y al fin, después de ya caminar todo lo que estaba allá, que era puro sufrimiento, nos encontramos con el trono del diablo, que allá eso es muy alto, muy grande también, y estaba allá el diablo. Ese pedazo era muy oscuro, entonces no se podía ver bien, pero sin embargo no lo distingue medio ahí. Y entonces él era, no sé, era horrible, ¿no? Y al lado tenía fotos, al lado derecho tenía fotos de cantantes que habían hecho pacto de él. Y estaba Shakira, bueno, muchos cantantes así que cantan reggaetón y esa música. Y al otro lado estaban los que cantaban, pero no habían hecho pacto, o sea, cantaban música mundana, ¿sí? Entonces, y les tenía fotos hacia alrededor. Y cuando nos encontramos con el diablo le dijo a Dios que qué hacía en su reino si él tenía el de él. Y Dios le dijo que sí, pero de todas formas él tenía que mostrar a la gente que ese no era un buen lugar para cuando ellos murieran. Entonces ahí, bueno, no discutieron más y nos fuimos y volvimos a subir al cielo y después de eso me dio vino y me dio pan y oró por mí y comimos y ahí ya se terminó el sueño.